El papel del ejército en la Guerra Sucia. El triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, dio un impulso al movimiento guerrillero en México. A esto hay que sumar el papel represivo del Estado y los caciques locales, que llegó al movimiento de masas, desarrollando grupos de autodefensa y guerrilleros. El 23 de septiembre de 1965 se llevó a cabo un asalto relámpago en un cuartel militar de la población rural de Madera, en Chihuahua, liderados por Pablo Gómez, médico y profesor normalista, y Arturo Gamis, un joven maestro que denunció la situación de los campesinos y participó en la guerrilla rural. Murieron en el intento, pero este hecho inspiró a posteriores organizaciones chihuahuenses, así como a la mayor guerrilla urbana mexicana, que nombró a la Liga Comunista 23 de septiembre en honor a esa fecha. El ataque fallido produjo una onda expansiva que trascendería para convertirse en símbolo de la lucha armada de varios sectores. En Guerrero, la guerrilla rural tuvo un desarrollo más amplio que en otras entidades. La actividad armada de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez se debió al cacicazgo local, los fraudes electorales y la miseria campesina. Genaro tomó las armas por la violencia institucional a la que fue sometida su organización, la Asociación Cívica Guerrerense. Dicha agrupación pretendía impulsar actividades político-culturales y servir como foro contra los atropellos caciquiles del gobierno de Caballero Aburto. Y también la guerrilla fue resultado del contexto internacional. A partir de 1967, luego de la masacre de Atoyac, Lucio decidió cristalizar la idea de organizar un grupo armado y lanzarse a la lucha guerrillera, pues consideró que los canales institucionales se habían cerrado. En su etapa de estudiante y durante la estancia en la Escuela de Cuadros del PCM, había conocido las experiencias guerrilleras que desde finales de los 50 prosperaban en América Latina. La lucha de Genaro era nacionalista y el objetivo de Lucio era instalar un régimen socialista. La guerra sucia en el estado de Guerrero. A partir de que Luis Echeverría, como presidente de la República, asume el mando del ejército en septiembre de 1970, inicia una estrategia política de contrainsurgencia que en el estado de Guerrero tuvo 3 momentos distintivos. Operaciones de reconversión de la estrategia y adopción de tácticas contrainsurgentes, de 1970 al 71. 2. Cerco de la población y asedio a la guerrilla, de 1972 al 73. Y 3. Genocidio sistemático, de 1973 al 78. Según reporta el informe histórico de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, durante el transcurso del conflicto interno en el periodo de la llamada Guerra Sucia en Guerrero, el ejército cumple con tareas de represión de alto impacto como parte de sus funciones de N2. Incluso antes de que se detectara actividad guerrillera, el ejército fue utilizado como un recurso ordinario de uso de la fuerza para dirimir asuntos de política interna y de contención de delitos. El Estado respondía a la protesta popular de las comunidades optando por la vía de la fuerza, que culminaba varias veces en homicidios masivos. En octubre de 1972, el general J. Solano, comandante de la 27ª Zona Militar, envía al secretario de la Defensa Nacional su orden de operaciones 21, en la que divide su área de operaciones en 4 zonas de contraguerrilla. También señala los lineamientos para la detención de sospechosos. El 11 de octubre, la Jefatura del Estado Mayor aprueba la orden de operaciones 21, considerando que es adecuada. No hay duda de que se trató de una política de Estado seguida por el Ejército Nacional y no por individuos aislados, por lo que podemos calificar a la llamada Guerra Sucia como crimen de Estado. Despersonalización de los detenidos que pasan a ser paquetes. A partir de noviembre de 1973, el estado de Guerrero se convierte en un escenario de constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad pública y los grupos armados. El general J.M. Enríquez
informa al secretario de la Defensa Nacional que ubicó 2 campamentos de Lucio Cabañas y que a partir de esta circunstancia podrá adiestrar a las tropas en acciones de contraguerrilla reales. A partir del 22 de noviembre se introduce el término paquete para referirse a los detenidos ilegalmente por el ejército. El ejército elabora un documento que servirá de base para las acciones militares subsecuentes y que intitula Análisis y evaluación de la situación actual político-militar en relación con el secuestro del senador Rubén Figueroa por la gavilla guerrillera de Lucio Cabañas, fechado el 2 de julio de 1975, y en este documento analiza la estructura guerrillera de cómo opera Lucio Cabañas con apoyo de la población. Propone que el ejército debe reorganizarse en unidades flexibles que le permitan adaptarse a las circunstancias de una auténtica guerrilla. Considera que el ejército debe utilizar al personal militar que ha recibido adiestramiento de contraguerrilla en el extranjero. Reconoce que en la población rural hay odio y temor en contra de las tropas. Propone que se controle el abastecimiento de víveres y sugiere la elaboración de un manual de instrucciones para el ejército en materia de contraguerrilla. La utilización de rehenes como guías y madrinas. A mediados de julio de 1974 aparecen estas 2 modalidades de actuación del ejército. Primero, utilizar a la gente de la comunidad como guías, que anduvieran con ellos, tal es el caso de Alberto Radilla, quien fue visto en varias comunidades acompañando a los soldados. El ejército también utilizó a los detenidos como dedos o madrinas en los retenes militares. Algunos soportaron la tortura en lugar de delatar. Tal es el caso de Roberto Castillo, que después de haber sido detenido por el ejército el 24 de julio, sus papás lo encontraron golpeado y torturado en un retén ubicado en San Luis de la Loma. Impedir el paso de víveres a la población. El 6 de agosto de 1974, el comandante de la 27ª Zona Militar envía al secretario de la Defensa Nacional un plan de operaciones en el que establece una táctica para controlar el tránsito de personas y víveres. El secretario de la Defensa Nacional da a conocer este plan al presidente Luis Echeverría Álvarez e informa continua y periódicamente por medio de cartas las actividades del ejército para liberar a Rubén Figueroa. La discrecionalidad con la que operaba el ejército los facultaba para cualquier detención y el estrangulamiento por hambre de la población. Vemos violaciones cada vez más graves al derecho internacional humanitario. Muchos de los detenidos no resistieron las torturas y murieron. El 9 de agosto hubo un enfrentamiento muy importante. El ejército reporta 50 cuerpos de guerrilleros muertos. Complicidad de altos mandos de la Sedena para encubrir transgresiones del ejército en Guerrero. El 11 de agosto del mismo año, el ejército reporta que detuvo 4 paquetes en el puesto de revisión 2, camino a San Juan de las Flores. De estas 4 personas se tienen identificados a los hermanos López Nario. Después de 14 años, sus padres siguieron buscándolos y envían una carta al presidente de la República, que a su vez es remitida a la Secretaría de la Defensa Nacional. La investigación que la zona militar practica confirma la detención de los hermanos López Nario. Sin embargo, le informan a la presidencia que no se encontraron antecedentes de esta detención. Es importante señalar que esto demuestra que el ejército actuó con un manto de impunidad que la misma institución forjó en los años de la Guerra Sucia. El papel de Acosta Chaparro en la represión de Guerrero. El 1 de abril de 1975, Rubén Figueroa toma formalmente la posesión de la gobernatura del estado de Guerrero y nombra a Arturo Acosta Chaparro, que fungía como mayor del ejército, jefe de todas las corporaciones policíacas del estado. Esta maniobra respondía a la lógica de no dañar más la imagen del ejército, por lo que a partir de este nombramiento, las detenciones las comenzó a hacer la Policía Judicial del Estado. Los detenidos, una vez que eran interrogados y mantenidos por un corto tiempo en cárceles clandestinas, eran liberados o entregados al ejército, que los confinaba en las cárceles militares.
Acosta Chaparro se coordinaba directamente con los comandantes de las zonas militares 27 y 35. En 2002 fue acusado por un tribunal militar de asesinar y arrojar al océano al menos a 143 personas. Nunca fue condenado. Se retiró con honores y pasó sus últimos días entre acusaciones, esta vez por narcotráfico, hasta que en 2012, 2 sicarios en motocicleta le descerrajaron 3 tiros en la cabeza a plena luz del día. Tenía 70 años. Los vuelos de la muerte. A finales de 1975 y principios del 76, el ejército se había posesionado de la Escuela Superior de Agricultura y tenía en su poder a varios estudiantes y maestros de la Universidad Autónoma de Guerrero. Existe la denuncia de que a partir de agosto de 1975 comenzaron a realizarse los llamados vuelos de la muerte, que consistían en arrojar al mar cuerpos que acababan de ser ejecutados, cuyo destino final era una tumba anónima en el mar del Pacífico. Según el testimonio del mecánico militar Monroy Candía, asegura que algunas de las víctimas eran arrojadas al mar aún con vida. Las responsabilidades de los vuelos de la muerte recaen directamente en el entonces teniente coronel Francisco Quirós Hermosillo y en Arturo Acosta Chaparro. Detenciones registradas. En el estado de Guerrero se incrementan las detenciones por elementos del Instituto Armado a partir de 1970 y hasta la década de los 80. De un total de 1.421 casos registrados, 176 corresponden a una fecha anterior a 1970. 1.085 casos corresponden al periodo de Luis Echeverría y 160 a los siguientes 4 años de López Portillo. El mayor número de detenciones es en 1974, con 463 registros. Se buscaba y detenía a la gente sin orden de juez, con listas que se elaborarán de manera arbitraria. Las detenciones siguieron muchos patrones de funcionamiento. Una forma era la elaboración de listas negras. Estas se hacían a partir de denuncias o de confesiones arrancadas por medio de tortura, y con ellas buscaban a la gente en sus comunidades o en los retenes. Durante más de 10 años se detuvo a miles de personas. Difícilmente se encontrará una familia en la Sierra de Atoyac que no haya sufrido detenciones arbitrarias y torturas. Redadas. El ejército mexicano siguió ciertos patrones de detención que nos permiten explorar lo que sucedió con los detenidos y desaparecidos. Un patrón seguido era el siguiente. La gente era concentrada en un lugar público del poblado, la cancha, la escuela, la iglesia o algún lugar céntrico en el que se suele reunir la gente del lugar. Los soldados entraban a los domicilios sin ninguna orden de cateo para cerciorarse de que no había gente que no estuviera en el lugar de concentración. Algún oficial pasaba lista, muchas veces traían en ese lugar a algún soplón o madrina, que le indicaba al oficial a quiénes detener. En otras ocasiones el oficial traía una lista previa y preguntaba por la gente que estaba anotada. La gente detenida podía tener 3 destinos inmediatos. 1. Ser recluida en algún lugar donde era atormentada mientras era transportada fuera del lugar. 2. Ser utilizada como guía para cualquier requerimiento que el ejército les forzaba a realizar. O 3. Ser transportada al cuartel militar por vehículo terrestre o por helicóptero. No siempre se tienen los datos precisos de los detenidos y desaparecidos, ni se dispone de toda la información de las autoridades. Tal vez una cantidad significativa de los documentos no fueron preservados o se deterioraron por el transcurso del tiempo, por lo cual no se encuentran en el poder del Archivo General de la Nación. Pero se tiene noticias de los mismos por telegramas o radiogramas que acusan de recibo o enterado de su contenido. Otros radiogramas no están completos y carecen de tarjeta informativa. Las corporaciones policíacas participaron también de manera muy activa y agresiva en la detención de mucha gente, por lo que no se encontrará en estos radiogramas de la Sedena la información de estos casos. José López Portillo continúa con la guerra sucia y se incrementan las violaciones masivas a los derechos humanos.
El ejército entraba a las comunidades a robar, a violar mujeres y a golpear y torturar campesinos. Son los casos de La Sabana, Las Cruces, Kilómetro 30, Puerto Grande, Las Higuerillas, La Cañita, Los Pocitos, La Lajita y Topiltepec. En mayo de 1978, y a partir de la huelga de hambre en la que participan 35 presos, comenzó a gestarse la liberación de muchos de ellos. El 27 de julio de 1978, el Congreso de la Unión aprobó una ley de amnistía de carácter federal y el 12 de octubre de ese año se publica su correspondiente en el estado de Guerrero. Entre el 8 de junio de 1976 y el 7 de enero de 1979 se registran los últimos 7 vuelos de la muerte. El 31 de marzo de 1981 termina su periodo Rubén Figueroa como gobernador. El ejército se eximió de actuar en la legalidad. En la persecución de los grupos armados se emplearon como política de Estado operaciones consideradas como de seguridad nacional. La política sistemática se usó al amparo de restablecer el orden y en los casos de los crímenes cometidos en tales acciones se argumentó que se actuaba en contra de los transgresores de la ley. Es importante señalar que la responsabilidad por tales ilícitos es extensiva a diversos funcionarios pertenecientes a la Administración Pública Federal de la época, hasta el más alto nivel. La obediencia debida no puede ser invocada para eximir de responsabilidad, ni en favor de los operadores ni de los mandos, quienes debían tener conocimiento de lo que sucedía.